En este video quiero introducir el concepto de segunda forma normal, donde se van a dar cuenta que haber entendido el concepto de dependencia funcional es crucial. Teóricamente se dice que una tabla está en segunda forma normal cuando cumple dos condiciones. Primero, está en primera forma normal y segundo, todo campo que no sea la clave primaria depende funcionalmente de la clave primaria completa. Enseguida vamos a ver en este ejemplo qué significa eso de la clave primaria completa. Aquí tenemos una tabla de notas definitivas que han sacado diferentes estudiantes en las materias que han visto. Por ejemplo, el estudiante con cédula 102050 llamado Juan Pérez sacó 3,6 en la materia ABI 104 que se llama base de datos. El mismo estudiante, pero en una materia llamada inglés, sacó 4,1. El mismo estudiante en una materia llamada dibujo y cuyo código es este, sacó 2,2 y así sucesivamente. Entonces, si entendieron el significado de la tabla, comprenderán que la clave primaria de la tabla son estos dos campos, la cédula y el código de la materia. Entonces, esta tabla es clara que no tiene campos multivalorados y por lo tanto sí está en primera forma normal, o sea, cumple con esta primera condición, pero debe también cumplir con esta. Y para cumplir con esta, debe darse el caso que tanto la nota definitiva como el nombre de la materia como el nombre del estudiante dependan de estos dos campos al mismo tiempo. Por significado, la nota definitiva depende tanto de la cédula del estudiante que sacó esa nota como de la materia en la que ese estudiante sacó esa nota. Por lo tanto, la nota definitiva sí está dependiendo de ambos campos que conforman la clave primaria, es decir, de los dos campos, de la clave primaria completa. Pero si nos ponemos a mirar, el nombre de la materia solo depende del código de la materia. O sea, el hecho de que esta materia se llame base de datos depende de que aquí su código sea ABI 104. Nada que ver con la cédula del estudiante que la está viendo. Por lo tanto, el nombre de la materia es un ejemplo de un campo que no está dependiendo de la clave primaria completa, solo está dependiendo de una parte de la clave. Lo mismo pasaría con nombre de estudiante. El nombre de estudiante solo depende de la cédula del estudiante. No tiene que ver nada con el código de la materia que está viendo ese estudiante. Por lo tanto, hay dos campos o atributos que no están dependiendo de la clave primaria completa y por eso podemos decir que la tabla nota no está en segunda forma normal. Vamos a mirar cómo se soluciona el asunto. Para convertir la tabla anterior a segunda forma normal, separamos conceptualmente los datos que hay involucrados en esa tabla. Por un lado tenemos los datos de los estudiantes con su cédula como clave primaria y su nombre. Por otro lado tenemos los datos de las materias con su código de materia como clave primaria y su nombre. Y por otro lado tenemos la tabla de notas definitivas donde tenemos la cédula del estudiante, el código de la materia, ambos como clave primaria y la nota definitiva. Si nos ponemos a analizar en esta tabla, el nombre del estudiante depende funcionalmente de la cédula.
y además está en primera forma normal, por lo tanto esta tabla está en segunda. Aquí el nombre de la materia depende funcionalmente del código y como también está en primera, esta tabla está en segunda. Y aquí, como lo vimos en la tabla original, la nota definitiva depende de ambos datos, de la cédula del estudiante y el código de la materia. Es la clave primaria, por lo tanto, esta tabla también estaría en segunda forma normal.